Poco a poco se van conociendo más detalles de cómo fue capturado y abatido Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, allá en México, en el estado de Jalisco. Y quisiera hacer referencia a justamente cómo muere Nemesio Ceguera, haciendo una revisión de imágenes que presentó ayer el jefe de las Fuerzas Armadas durante una rueda de prensa que hace todas las semanas la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí vemos estas imágenes. Es una casa que está dentro de un club, de un country club de Talapa, allá en el estado de Jalisco. Y miren, como todos los narcos, muy religioso el hombre, ¿no? Tenía dos grandes imágenes de la Virgen de Guadalupe y también de San Judas Tadeos afuera de su casa, lo mismo que en el velador de su dormitorio. Una casa lujosa, una casa de 2 pisos, 3 habitaciones, baños la decoración no extremadamente lujosa, pero realmente bastante cómoda para una persona que vive escondida de las Fuerzas Armadas, de la policía, aislada teóricamente de la sociedad, pero vivía dentro de un country club, es decir, con vecinos, con distintos servicios y comodidades a los que él tenía acceso. Esto estaba ubicado cerca de una laguna, tengo por aquí el nombre, cerca de una laguna ahí en el estado de Talapa, y en una zona montañosa a 2.365 metros sobre el nivel del mar. Y en el patio trasero de la casa, pues estaba una zona, tenía conexión con un bosque, una zona montañosa que es por donde intentó huir, y ahí fue capturado por las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas de México, y herido, de acuerdo a lo que ya cuentan los detalles, los miembros durante el operativo, pues lo hieren, intentan trasladarlo a un hospital, pero muere en el camino. Y así termina Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quien creció en medio de la pobreza, luego se dedicó al tráfico de drogas y murió huyendo como una rata, huyendo permanentemente de las autoridades, escondido entre las montañas en este caso. Ahora aquí varias preguntas y comentarios que quiero hacer, ¿no? Primero, vivía en un country club. Es decir, que imposible que haya estado escondido de las autoridades. Alguien tuvo que haberlo visto, sobre todo porque no podía pasar desapercibido por el gran contingente de seguridad que lo acompañaba y que ayer se enfrentó, o este fin de semana se enfrentó a las fuerzas militares mexicanas. Hubo un fuertísimo enfrentamiento con armas de grueso calibre que incluso afectaron un helicóptero que se utilizó en este operativo. Estas fuerzas, estos anillos de seguridad que rodeaban a Nemesio Ceguera Cervantes, pues intentaron ayudarlo a huir, y mientras tanto se enfrentaron fuertemente con las fuerzas militares y pudieron atacar incluso un helicóptero que acompañaba este contingente militar, ¿no? Él pues vivía solo, sin familia, sin amigos, sin los lujos, las fiestas, las mujeres a los que, nos tienen acostumbrados las narcoseries, ¿no? El momento en que la DEA ya le seguía los pasos a El Mencho, pues esto le obligó a no estar en un solo lugar. Este es uno de los lugares en donde le encuentran, pero él pues se movía permanentemente entre las montañas del estado de Jalisco, justamente ahí en el sector de Talapa, y lo capturan por esa necesidad de compartir su tiempo con alguien, más allá de sus guardias, ¿no? De sus guardaespaldas, de sus guaruras, como les decimos aquí. Y pues una de sus mujeres, citada aquí en esta casa, pues ya le tenían también seguida la pista, y así es como logran dar con la ubicación del Mencho, a quien finalmente termina abatido en este operativo militar. No tenía la mejor calidad de vida. El Mencho sufría de insuficiencia renal, pero no podía acceder a los hospitales privados que tenían facilidades y tecnología para atenderlo,
por el temor que temía a ser ubicado. Cerca de los lugares en donde pasaba escondido, logró construir algunas clínicas en algunos sectores rurales de ahí del estado de Jalisco, el sector de Talapa, en donde pues de vez en cuando, y cuando caía ya en estado grave, pues iba y recibía algunas diálisis, pero no podía recibir un tratamiento permanente a pesar de todo el dinero que tenía. El Mencho no solamente era considerado uno de los hombres más violentos, no solamente de México, sino del mundo, sino también uno de los más ricos. En un cálculo bastante austero, bastante pues prudente, las autoridades mexicanas calculan que su fortuna podía llegar a los $1,000 millones, su fortuna personal. Y pues si se ponen a pensar, $1,000 millones, con eso podía comprar el palacio que sea en cualquier lugar del mundo, pero vivía en esta casa, en una urbanización cerrada, una casa de 2 pisos, una casa con 3, 4 habitaciones, pero bastante lejos de los lujos que con esos $1,000 millones se podía dar. Vivía en comodidades, pero no podía disfrutar de todo el dinero mal habido que hizo. Y así muere huyendo como una rata, sin poder disfrutar de su fortuna, lejos de su familia, lejos de sus amigos, rezando todo el día a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, y finalmente atrapado como lo que era, ¿no? Como el peor de los delincuentes de México. Y así mueren todos los narcotraficantes, ¿no? Esto para un poco haciendo alusión a esas narcoseries que nos hacen creer que tienen las mejores vidas del mundo. No, todos terminan escondidos y sin poder disfrutar de la vida. En términos generales, el Chapo Guzmán, vamos a recordar lo que tuvo un final trágico, y quien llegó a estar en el ranking de los hombres más ricos del mundo, clasificado por la revista Forbes, finalmente fue atrapado saliendo de una alcantarilla por parte de las autoridades militares mexicanas y también de los Estados Unidos. Pablo Escobar Gaviria murió acribillado en el techo de un barrio, de una casa de un barrio popular en Medellín. Y si no queremos ir muy lejos, recordemos cómo murió aquí Leonardo Norero, quien era el rey de la cárcel de Cotopaxi, de la prisión en Cotopaxi, y finalmente murió acribillado por uno de sus propios hombres. O, sin ir más lejos, el Fito también, uno de los hombres quizás más ricos de este país, también en una fortuna también mala vida, vivió sus últimos días de libertad encerrado en un pequeño búnker de 2x2, debajo de una de sus lujosas casas. Así viven y así mueren los narcos. Y así murió el Mencho. Esto es Punto G Express y aquí empieza Vis a Vis.